Hola a todos, bienvenidos a este video de desarrollo. Vamos a continuar con lo que les había explicado. Vamos a desarrollar cada uno de los temas importantes acerca de este tema que les había mencionado, de desafíos y oportunidades en el ámbito del desarrollo de la educación general básica. Vamos a topar ciertos temas y bueno, pues voy a ir desglosando y explicando cada uno de ellos. Para esto voy a ayudarme de las diapositivas que he preparado para esta clase del día de hoy, ¿sí? Como les había mencionado, el tema que vamos a revisar es acerca de los desafíos y oportunidades de la educación general básica en el Ecuador, donde nosotros veremos los desafíos actuales que enfrenta la educación en el Ecuador y cómo nosotros podemos mejorar para brindar una experiencia diferente y de calidad a nuestros estudiantes. Tenemos en cuenta que nosotros somos eh, los autores principales de este proceso de enseñanza-aprendizaje y que debemos estar siempre pendientes y cada día ir mejorando porque, bueno, pues gracias al avance de la tecnología, bueno, pues en educación también tiene que avanzar y tenemos que ver las mejores herramientas, estrategias y metodologías para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve de la mejor manera, ¿sí? Como primer punto, bueno, pues hablaremos de la formación de docentes en la educación general básica. Cada uno de estos temas propone, ¿sí? Tres aspectos importantes: desafíos, oportunidades y estrategias, ¿sí? El desafío principal, bueno, pues es garantizar una formación sólida y actualizada de los docentes en la educación general básica. Miren ustedes, bueno, pues como ustedes saben, en la educación superior se ha vuelto siempre un poquito complicada al momento de ingresar a una universidad, está difícil. Sin embargo, podemos optar por otras herramientas, por otras instituciones. En el caso, miren, como ustedes ahora están en institutos que también nos forman para poder nosotros ser profesores. De esta manera, estas instituciones, estos institutos también, al igual que las universidades, van a garantizar una formación sólida y actualizada, que es lo más importante, con las nuevas estrategias y metodologías para poder trabajar en el aula con nuestros estudiantes, ¿sí? Tomemos en cuenta que en educación superior ya no solo cuenta con lo que el docente diga, sino con la investigación que yo como estudiante también la realice. Es una parte muy importante, ¿sí? Una de las oportunidades, el segundo punto, es poder implementar programas de capacitación continua para poder mejorar las habilidades de nosotros como docentes y en su caso de ustedes como futuros docentes también. ¿Qué es lo importante aquí? Que bueno, pues usted siga cursos, que usted pueda aprender nuevas herramientas, nuevas metodologías, inclusive exigir en las instituciones que ustedes trabajen en un futuro, o si usted está trabajando, bueno, pues eh, exigir programas en donde usted pueda seguir capacitándose como docente, ver cuáles son las nuevas estrategias que han aparecido, qué es lo que se puede hacer en ciertos casos de estudiantes, como hablábamos la última vez, cómo trabajar con estudiantes con capacidades especiales, con necesidades especiales. Entonces, es una buena oportunidad para nosotros poder ir formándonos como docentes, realizar cursos, inclusive nosotros mismos autoeducándonos, que es una parte importante, ¿sí? Y la estrategia, una de ellas también sería poder crear alianzas con instituciones educativas para proporcionarnos recursos y apoyo técnico pedagógico también. Es importante, como les decía alguna vez, no seamos egoístas entre docentes mismos, sino que compartamos lo que nosotros sabemos, nuestras estrategias, las metodologías que hemos aplicado, si nos ha ido muchísimo mejor trabajar ciertas metodologías con algún estudiante. Es importante que nosotros podamos aplicar, podamos enseñar también y compartir esos conocimientos que van a ayudarnos de manera general a ampliar nuestros conocimientos y poder impartirlos a nuestros estudiantes de la mejor manera. Recuerden que ellos son la base principal. Estamos formando personas profesionales también dentro de una sociedad, entonces es importante.
Ahora hablemos también de la articulación entre los niveles de educación y la transición de educación media. Sí, como nosotros sabemos, en la educación básica, nosotros tenemos tres niveles: educación básica, educación básica, media y superior, sí, elemental, media y superior. Entonces, cada uno de estos niveles, comprendiendo de que la básica elemental corresponde a primero, segundo y tercero, básica media, ¿sí? Cuarto, quinto, y la siguiente, básica superior, sexto y séptimo, ¿ok? Entonces, tomemos en cuenta esta situación, bueno, pues porque es muy importante ya cuando pasan al bachillerato con los conocimientos a la básica superior. En este caso, y cuando pasan a bachillerato también, les había mencionado la básica elemental, media y superior. Una vez más, retractándome la educación básica, la elemental corresponde a los grados de eh, primero, segundo y tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo básica media, y la básica superior, octavo, noveno y décimo, ¿sí? Entonces, en este punto es muy importante cómo nosotros, como docentes, aplicamos el conocimiento a nuestros estudiantes en estas situaciones. Tenemos que ser muy minuciosos, ¿sí? No nos olvidemos que estamos trabajando con niños. Entonces, nuestro desafío es lograr una transición efectiva de la educación básica a la educación media, ¿sí? Tomando en cuenta que, bueno, pues si yo hablo de educación elemental, estamos hablando, como su nombre lo dice, elemental, aprender a escribir, motricidad, aprender las palabras, el abecedario, son cosas importantes. Y algo que no debemos olvidar es que las partes principales es el poder escribir y leer, comprender, lectura comprensiva. De esta manera, todas las demás materias se van a complementar en una sola. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro desafío principal: transmitir de manera efectiva cada uno de los conocimientos. ¿Sí? Ahora vamos a ir por tres pasos importantes, ¿sí? Que una es la evaluación integral. Poder identificar desde el inicio las necesidades y fortalezas que tiene mi estudiante para yo poder adaptar un buen proceso de transición, ¿sí? Yo como docente conozco cómo son mis estudiantes y bueno, pues es mucho más fácil cuando trabajo de forma personalizada, cuando es un grupo pequeño. Sin embargo, cuando es un grupo grande también podemos aplicar esta evaluación integral, saber cuáles son las necesidades de mi grupo en general y cuáles son las fortalezas, y aprovechar esas fortalezas para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve de una mejor manera, ¿sí? Cuando hablamos de orientación vocacional, es desde pequeños también motivar a mis estudiantes a pensar qué es lo que les gustaría hacer cuando yo ya paso de la educación superior, que es octavo, noveno y décimo, hasta, hasta el bachillerato. Entonces ahí me doy cuenta que, bueno, pues si mis alumnos necesitan una orientación vocacional, saber, bueno, pues cuáles son sus habilidades, cuáles son sus competencias más fuertes para que ellos puedan elegir una carrera y, bueno, ir direccionándose en ese aspecto. Y también es importante un programa de acompañamiento, ¿sí? Académico, socioemocional durante todo ese periodo de transición. A veces se les hace un poco complicados a los estudiantes salir de la escuelita y ir al colegio. Recordemos, como les decía, el colegio antes era desde octavo, ahora forma parte, octavo, noveno y décimo, forma parte de la educación general básica superior, ¿sí? Entonces, hacer esa transición también de que, bueno, pues, cómo va a ser el colegio, voy a tener más materias, voy a tener más carga. Entonces, es importante trabajar en la parte socioemocional también para que el estudiante se sienta mucho más tranquilo. Cuando yo puedo ayudar a mi estudiante en esa forma, créanme que el proceso de enseñanza-aprendizaje se va a hacer mucho más fácil para él, y va a ser una parte más dinámica para que él pueda acoplarse al nuevo ambiente, ¿sí? Entonces, miren, nosotros como docentes tenemos muchos desafíos, ¿sí? De nosotros depende que el proceso, que el sistema se lleve de mejor manera, porque no siempre vamos a tener a alguien ahí presionándonos, depende mucho de nosotros el poder hacer que
nuestras clases tengan resultados y que, bueno, pues en algún momento futuro nuestros estudiantes se sientan agradecidos por la formación que hemos hecho con ellos, ¿sí? Hablemos del uso de la tecnología, de la información para la enseñanza. Siempre tendremos desafíos, oportunidades y estrategias como nosotros podemos hacer para implementar la tecnología en nuestras clases. El desafío que nosotros tenemos es, bueno, pues aprovechar cada una de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que éste pueda mejorar y para que éste sea mucho más dinámico. Ya no estamos en la época en que las clases eran teóricas y aburridas y, bueno, pues se llevaba ese sistema, pues ahora podemos mejorarle y ser más interactiva y dinámica con nuestros estudiantes. Ese es nuestro principal desafío, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo haremos? Bueno, pues creando entornos de aprendizaje interactivos, donde motivemos, donde fomentemos la participación activa de nuestros estudiantes. Nosotros como docentes no tenemos la verdad absoluta de nada. No estamos en la metodología tradicional, sino que ahora, bueno, pues somos constructores del conocimiento. Nuestros estudiantes saben, ¿sí? Y junto con ellos podemos construir el conocimiento y aplicarlo. Entonces, poder ser participativas nuestras clases y crear ese entorno, ese ambiente de confianza, ese ambiente en donde los estudiantes sepan y entiendan que ellos pueden comentar, que ellos pueden aportar, es importante. ¿Cómo lo haremos? Bueno, es importante que constantemente nosotros como docentes estemos en capacitaciones sobre herramientas tecnológicas, cómo promuevo la inclusión digital. Miren, aquí sale una vez más la palabra inclusión, es decir, como habíamos mencionado, incluir este sistema en nuestras clases y no quedarnos solo en el papel y en el lápiz para hacer nuestras clases, sino que algo más llamativo, que nuestros estudiantes digan, bueno, pues sí me gusta y que les nazca ese sentimiento de querer aprender más a través de la tecnología. Esto es un desafío importantísimo que nosotros tenemos. A veces nosotros como docentes podemos decir, no, es mucho más trabajo para mí, me cargo de más cosas, no tengo solo 5 o 6 estudiantes, tengo 40, tengo 50, ¿cómo hago para controlar? Entonces ahí está el nosotros poder capacitarnos para ir mejorando cada día, ¿sí? Una parte importante y como estrategia de nosotros como docentes es poder fomentar la colaboración y el trabajo en equipo. Esto me va a traer muchos beneficios, ¿sí? Porque yo de esta manera voy a hacer que mis estudiantes intercambien sus conocimientos, sus habilidades, la creatividad y el aprendizaje sea colaborativo entre todos, ¿sí? Y mucho más si tengo un grupo grande, se trabaja excelente en equipo, ¿sí? Como lo aplico con proyectos grupales, con actividades que me permiten a mí fomentar el trabajo en equipo. Y cuando utilizo la tecnología, pues igual va a ser fácil. Y si no tengo acceso a la tecnología, pues buscar las formas, como les había dicho, nuestro alrededor siempre nos provee de cosas importantes para nosotros poder aplicar y fomentar el trabajo en equipo. Y sabiendo que puedo aplicar trabajo en equipo, yo voy a desarrollar habilidades de comunicación, resolución de conflictos y adaptación a ambientes, ¿sí? Sabiendo que, bueno, pues si es en educación, ay, profe, no me gusta trabajar con este compañero porque es así, porque es así, desde pequeños enseñarles que podemos desarrollar habilidades de comunicación, que ellos pueden resolver los conflictos, que ellos mismos pueden hacer eso, ¿sí? Para que en un futuro, ¿sí? Cuando trabajen en sus trabajos o en bachillerato mismo, ellos sepan que, bueno, pues pueden controlar, saben resolver problemas si se les presenta en alguna situación y pueden comunicarse de manera efectiva, ¿sí? Entonces, fomentar el trabajo en equipo dentro de nuestras aulas va a ser muy importante y va a ser una estrategia que nos va a ayudar a nosotros como docentes y ver cómo es el grupo que nosotros tenemos. Bien, hablemos de la educación holística, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de educación holística, estamos mencionando, bueno, pues que se refiere a que este tipo de educación crea un ambiente educativo con ciertas características, donde se trata de educar a la persona en su totalidad,
¿sí? Donde los docentes son la guía para que se convierta el estudiante en un adulto feliz y completo, donde los estudiantes están conectados con todo el mundo que los rodea, ¿sí? A eso se refiere la educación holística. Y decíamos, bueno, pues cuando hablamos, ¿sí? De nosotros ser docentes y formadores de personas, decimos, bueno, pues no nos centremos únicamente en transmitir un contenido, ¿sí? Sino que me preocupo porque mi estudiante se sienta feliz, se sienta satisfecho, sienta que, bueno, pues está siendo de utilidad, sienta que está creciendo en conocimientos, entonces ahí sé que yo estoy haciendo un buen trabajo. Mi desafío, ¿cuál es? Dejar de ser el profesor tradicional, que únicamente llego, doy mi clase y me voy, dejo una tarea y me voy, ¿sí? Sino que voy mucho más allá en donde me preocupo por la situación emocional de mi estudiante. Como les decía en la anterior clase, a ver, preguntemos, ¿qué hicieron el fin de semana? Y créanme que van a tener un montón de estudiantes que les van a responder, ¿sí? El yo poder tener, yo poder generar ese tipo de comunicación me va a permitir a mí tener confianza con mis estudiantes. Entonces voy a ir más allá del modelo que ya casi no se usa, ¿sí? Y ser más activa en mis clases. Entonces, ¿cómo yo logro esto? Paso a paso. Primero, el enfoque bienestar, priorizar el bienestar físico y emocional de mis estudiantes, ¿sí? En donde yo puedo de cierta forma preocuparme por cada uno de mis estudiantes, puedo ver cómo se sienten ellos emocionalmente, ¿sí? Y puedo yo aportar con recursos importantes y adecuados para cada uno de ellos. Activemos una vez más la educación inclusiva, donde yo voy a dar igual de oportunidades a mis estudiantes con diversas habilidades y necesidades específicas. Lo que habíamos hablado en la clase anterior, nos tomamos una clase para hablar sobre equidad e inclusión, que es muy importante. Y el aprendizaje por experiencia, ¿sí? Hacer prácticas nuestros temas fuera del aula, hacer que ellos se sientan importantes también, que ellos podamos promover la activación de proyectos, donde podamos a través de las prácticas, complementar el contenido que hemos revisado, va a ser excepcional, ¿sí? Y eso es, como les digo, estamos hablando de desafíos que nosotros como docentes tenemos, y no, si nosotros incentivamos esa parte, pues créanme que estamos haciendo un buen trabajo, siempre y cuando tomando en cuenta que nosotros somos quienes planificamos, ¿sí? Y nuestras clases deben tener una planificación porque no podemos llegar a improvisar. Si yo no tengo claro los objetivos que quiero de mi aula, de mi clase, pues no voy a obtener buenos resultados. Algo importante que también es un desafío para nosotros y que viene de la mano con el punto que hablamos anteriormente es acerca de desarrollar el pensamiento crítico, ¿sí? ¿Qué beneficios me trae? Bueno, pues el desarrollar en mis estudiantes un pensamiento crítico que pueda, bueno, pues desarrollar en ellos las habilidades de analizar una situación, de resolver problemas, que ellos sepan que si se me presenta un problema, no decir no sé qué hacer, no sé, sino que ellos saben qué es lo que pueden hacer, ¿sí? Las estrategias, bueno, pues siempre haciendo alguna pregunta crítica, abriendo una pregunta de debate, de investigación, de desarrollar pensamientos críticos, ¿sí? Saber qué sucede en cada situación, hablando de todas, cada una de las materias que se ven en educación general básica. Si yo fomento eso desde el inicio, pues el bachillerato, cada uno de mis estudiantes se va a desenvolver de una forma correcta. Y hablando de la aplicación, cómo yo fomento el pensamiento crítico en mis estudiantes, bueno, pues con actividades y proyectos que sean desafiantes para ellos, ¿sí? Creando debates, haciendo preguntas, yendo un poquito más allá del concepto general de cada tema que estemos hablando, sino ya haciéndome cuestiones que se relacionen a la vida cotidiana, a la vida diaria, y bueno, pues decir en qué situaciones se presenta este tema y yo poder resolverlo de esa manera. Entonces, es importante en ese aspecto, ¿sí? Tomemos en cuenta que la educación básica es una base para formar personas para el futuro, ¿sí? Y que esa es la base de todo, la raíz.
Si mis estudiantes, si yo no formo buenos estudiantes con unas buenas raíces, pues van a tener ciertos inconvenientes en un futuro. Entonces, ¿cuál es el desafío? Que yo prepare a mis estudiantes para que puedan enfrentar cualquier tipo de problema, cualquier tipo de situación que se les presente y ellos sean personas con un criterio adecuado dentro de una sociedad, ¿sí? Esto que me permite que ellos desarrollen habilidades, ¿sí? Un pensamiento crítico y colaboración dentro de. ¿Cómo hago esto? Una vez más, proyectos, programas educativos innovadores, donde cada uno fortalezca sus conocimientos y demuestren el aprendizaje continuo que están teniendo, ¿sí? Esta es la base para que mis estudiantes puedan tener un desarrollo, ¿sí? Ameno dentro de. ¿Sí? Entonces tomemos en cuenta y recapitulemos que nosotros como docentes tenemos retos, desafíos importantes. Depende de nosotros el tipo de niños, niñas y adolescentes que estemos formando para la sociedad. ¿Sí? Ya no nos quedemos con todo el conocimiento antiguo, como nos formaron a nosotros, sino que vayamos un poquito más. ¿Cómo me hubiese gustado a mí que me enseñaran? ¿Cómo me hubiese gustado a mí que me impartieran el conocimiento? Todas estas situaciones las pongo en práctica con mis estudiantes para formar personas que se desenvuelvan sin ningún problema dentro de la sociedad, que no tengan miedo a expresarse, que no tengan miedo a resolver un problema, que no tengan miedo a equivocarse, porque sabemos que el equivocarse también conlleva un aprendizaje y de los errores aprendemos también. Entonces, yo como docente tengo un desafío importante en pleno siglo XXI para yo poder desarrollar el pensamiento crítico en mis estudiantes y que ellos puedan ser capaces de resolver cada una de las situaciones que se les presentan en la vida. Ser docentes de educación general básica es la base para que mis estudiantes puedan tener un buen desarrollo, un buen desenvolvimiento en bachillerato y en un futuro también. Depende mucho de eso para que mi estudiante sea eh, adecuado, sea un buen una buena persona dentro de la sociedad, ¿sí? Recordándoles también que no nos centremos únicamente en la parte del conocimiento, sino también en la parte socioemocional de nuestro estudiante, preocupándonos por cómo está cada uno de nuestros estudiantes. Créanme que así generamos confianza y mejoramos el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Hasta aquí llegamos con este tema y espero que, bueno, pues de manera rápida y general les he explicado y sea entendible para ustedes. De todas maneras, ustedes saben que el día sábado desglosaremos de mejor manera y todas las preguntas que ustedes tengan, pues los van a hacer ahí. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el último video para explicarles cuáles son las actividades para esta semana.